Comienzo con pronombres personales utilizando el verbo regular take it, trabajo. Adelante. Nehua ni take it, yo trabajo. Tehua ti take it, tú trabajas. Yehua take it, él o ella trabaja. Tehuame ti teki, con H, nosotros trabajamos. Anmehuanme anteki, ustedes trabajan. Yehuame teki, ellos o ellas trabajan. ¿Está bien esas Sí, demostraciones? sí, sí, está bien. Quema. Entonces sigo a la verbo irregular. Ajá. Namaka, namaka, vender. Nehua, niknamaka, yo vendo. Tehua, tiknamaka, tú vendes. Yehua, namaka, él o ella vende. Tehuame, tiknamaka, nosotros sembramos o no, ahí Vendemos. nosotros vendemos. Ujú. Ahí me falló. Anmewame, anamaka, ustedes venden. Y yewame, kinamaka, ellos o ellas venden. Ujú. Ejercicios prefigios de prefigios. Nehua, nitlahuica, nehua, nitlahuica, yo canto. Tehua tini tortilla. Tehua tini tortilla. Ujú. Tú bailas. Sí. Yehua choca. Yehua choca. Él o ella llora. Tehuame nemi. Nosotros, nosotras caminamos. Amewame antlama. Amewame antlama. ¿Ustedes pescan? Ujú. Esa no sé, Temastian, y no sé si utilicé pescan de bien. Antlama, tlama, Sí, sí, está bien. ¿qué más? Iwame, kiel na miki, Iwame, kiel na miki. Ujú. Ellos o ellas piensan. Sí. Y el Namiki más bien es, recuerdan. ¿Qué más? Recuerda. Ujú. Sebastián, y entonces para decir piensan, ¿cómo sería? Nemilia, Nemili de Nemilistli. Emilia. Ujú. Newa nitsatsi. Newa nitsatsi. Ujú. Yo grito. Sí.
Nixatsi, nixatsi. Tehua tikneki. ¿Tú quieres? Yehua kitikoteno. Yehua kitikoteno. Él o ella cocina. Ujú. ¿Cómo? Cocina, Sí, como cocinar, como guisar algo. sí. Ah, pero ahí no sé si utilizar Es el bueno, ahí a lo de cocinar es tlacualchigua. tlacualchigua. Entonces sería qui, la cual chihuahua. Quita cual chihuahua. Ujú. Quita cual chihuahua. Sí, Qui tlacualchigua. tlacualchigua. Él o ella cocina. Ujú. Qui tlacualchigua. Tehuame tipe pena. Tihuame tipepe pena. Nosotros, nosotras tejemos. Sí. Ame wame anishimati. ¿Ustedes conocen? Ujú. Yehuame Quitlapalchiwa. Ellos o ellas pintan. Ajá. Yeh- Yehuame Quitlapalchiwa. Quemate machtani tlazocamati anechcaque. Los Okamati Teixpan Timoteki. eh, sí, en su mayoría sí estuvo bien. Y ya lo que se corrigió, pues ya tomó nota, ¿no? Quema. ¿Cuál y cuál? Eh, vamos a presentar el tema de hoy, que son los pronombres personales independientes en náhuatl. Nos dice que en la lengua náhuatl los pronombres personales independientes son palabras completas que se usan principalmente para énfasis o cuando no están ligados a un verbo o sustantivo. A diferencia de los pronombres ligados que funcionan como prefijos, los independientes son autónomos. Y bueno, aquí tenemos los pronombres que están en singular: nejua, yo, tejua, tú, yehua, él o ella, y tenemos en plural: nosotros, tejuame, ustedes, amejuame, y ellos, yejuame. Entonces, para recordar un poco la clase pasada, tenemos los pronombres personales: nejua, tejua, yehua, tejuame, amejuame y yejuame. Su uso es más común en contextos donde se quiere destacar quién realiza la acción o donde no hay verbo o sustantivo al que unirse. En el discurso cotidiano se usan menos que los pronombres ligados, ya que el verbo mismo suele indicar la persona. Aquí presento algunos ejemplos: nejua, nimitztlazotla. Tenemos nejua, que es el pronombre, y tenemos ni, que es el ligado. Va ligado al verbo ni, nimitztlazotla. Y tenemos el otro ejemplo: yehua, kikua. Ki es el ligado y cua es el verbo comer. Tejuame, nosotros, como respuesta breve o enfatización o enfatizando identidad. Ahí está la diferencia.
Tenemos el por qué se usa nehua y ni al mismo tiempo. Ejemplo, nehua ni paki, yo estoy contento. La respuesta corta pero bien explicada es que no significan lo mismo ni cumplen la misma función. Ni es un pronombre ligado, va pegado al verbo y es obligatorio. ¿Por qué? Porque marca quién realiza la acción. Por ejemplo, ni paki, ni paki, estoy contento. Sin ni, la oración está incompleta. Nehua es un pronombre independiente, va libre, es opcional. Se usa para énfasis, contraste o aclaración. Por ejemplo, Nehua ni paki, yo estoy contento. Se enfatiza que yo soy, no otra persona. Nehua, Nikwa, yo como, énfasis en yo. Tehua, Tipaki, tú estás contento. Aquí la énfasis va en tú. Yehua, Paki, él o ella está contento. Contenta, contento. Aquí el énfasis está en él o ella. Yehua. Entonces, esa sería la aclaración del por qué cuando solemos escribir la oración todo completo, Nehua ni Paki. Ya veíamos que ni cumple una función y Nehua es un pronombre independiente. Entonces, para ello tenemos estos siguientes ejemplos donde utilizamos el pronombre, el prefijo y el verbo regular. Por ejemplo, Nehua, yo, ni, Tehua, tú, ti. Yehua, él o ella, aquí no tenemos prefijo, hay ausencia de prefijo. En Tehuame nosotros tenemos ti, el pronombre es tejuame, el prefijo es ti y el verbo. Y lo pluralizamos con me o h. Amejuame, an más me o h para la pluralización. Yehuame, ellos o ellas. Aquí también hay ausencia de prefijo. Solamente se escribe el verbo. Y la pluralización, en este caso es Yehuame choca. Ellos o ellas lloran. Entonces aquí tenemos el pronombre utilizando el prefijo y con el verbo. Todo ello vamos a formar las siguientes oraciones. Nehua ni choca. Yo lloro. Retomando el ejemplo, el de arriba, entonces sería yo estoy llorando. Tehuatichoca, tú estás llorando. Yehuachoca, él o ella. Yehuachoca, él o ella llora. Tehuame tichoca, nosotros estamos llorando. Amejuame anchoca, ustedes están llorando. Yehuame choca, ellos o ellas lloran. Así quedaría. Este es en caso de los verbos regulares. Ahora nos pasamos con los verbos irregulares. Igual tenemos el pronombre.
tenemos el prefijo y tenemos el verbo regular. Nehua, yo, tehua tú, yehua él o ella, tehuame nosotros, amejuame ustedes y yehuame ellos o ellas. Vamos a utilizar el verbo namaka, el verbo namaka. Vamos a utilizar el pronombre nehua más el prefijo nik más el prefijo nik y el verbo namaka. Entonces sería la oración nehua nik namaka. Yo estoy vendiendo. Nehua nik namaka, yo estoy vendiendo. Tehua tik namaka, tú estás vendiendo. Y yehua eloella kinamaka. Yehua kinamaka. Eloella está, Eloella está vendiendo. Y tejuame tiknamaka. Nosotros estamos, estamos vendiendo. Y amejuame annamaka. Ustedes están vendiendo. Y yejuame kinamaka. Ellos o ellas están vendiendo. Ujú. Entonces quedaría de esta manera. Vamos a hacer otra vez el recordatorio. ¿Por qué se usa nehua y ni al mismo tiempo? Por ejemplo, nehua ni paki. Yo estoy contento. La respuesta es que no significan lo mismo ni cumplen con la misma función. Ni es un pronombre ligado y va pegado al verbo y es obligatorio. Marca quién realiza la acción. Ni paqui, estoy contento. Sin ni, la oración está incompleta. Por el otro lado, nehua es un pronombre independiente. Va libre, es opcional. Se usa para énfasis, contraste o aclaración. Nehua ni paqui, yo estoy contento. Se enfatiza que soy yo y no otra persona. Aquí tenemos más ejemplos. Nehua, nikua, yo como, énfasis en yo. Tehua, tipaki, tú estás contento. Y yehuapaki, él o ella está contento, contenta. Entonces, este cuadro es el que van a realizar para esta semana, con el pronombre, el prefijo y el verbo regular o irregular, dependiendo de los verbos que estén trabajando. Ya saben que tenemos dos tipos de verbos, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Seguimos. Enseguida vamos a conocer los pronombres ligados. Son sujetos verbales en náhuatl. Cuando actúan como pronombres personales, sujetos se ligan al verbo como prefijos, indicando quién realiza la acción. Y bueno, aquí tenemos el prefijo y el verbo regular. Aquí tenemos el
pronombre, que este no lo vamos a trabajar porque nada más vamos a trabajar con prefijo más el verbo. Pero bueno, aquí yo lo tengo escrito, pero ustedes van a trabajar con solamente el prefijo más el verbo. Ejemplo, Nitlacuica. Nitlacuica es yo canto. Titlacuica. Titlacuica es tú cantas. Tlacuica, él o ella canta. Tehuame, Titlacuica. Nosotros cantamos. Ustedes cantan. Y ellos o ellas cantan. Ellos o ellas. Igual acá. Ellos o ellas. Queda de esta manera. Ni choca. Este prefijo va ligado al verbo. Ni choca. Ni tlacua. Ni tlastoa. Y ni cuica. Yo como. Ni tlastoa. Yo hablo. Y ni cuica. Yo llevo. Así sería. Ya ustedes lo van a rellenar con ti. Aquí no hay prefijo. Aquí es ti más la pluralización. Aquí es an más la pluralización. Y aquí solamente se escribe el verbo. Ya tenemos el ejemplo en la primera columna, que es Nehua. Ya ustedes lo demás, ustedes lo hacen lo demás. Y tenemos el otro con el prefijo más verbo irregular. Nehua, yo, Nick. En este caso vamos a utilizar el prefijo Nick. Nick toca, yo siembro. Tic toca, tú siembras. Qui toca, qui toca, él o ella siembra. Titoca, nosotros sembramos. Antoca, ustedes siembran. Quitoca, ellos o ellas siembran. Tenemos el otro verbo, es neki, querer. Nikneki, yo quiero. Tikneki, tú quieres. Kineki, él o ella quiere. Tineki, nosotros queremos. Ankineki, ustedes quieren. Y
Kineki, ellos o ellas quieren. Entonces estos cuadritos lo van a trabajar ustedes en esta semana. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No te Masteni. Ah, perfecto, seguimos. Bueno, aquí les presento algunos ejemplos prácticos del náhuatl, que son los saludos, frases comunes e influencia en español. Dice Tlazocamati, le agradezco. Son frases clave para empezar. Tlanextili, ¿cómo amaneciste? Buen día. Kualitonali, excelente día. Teotlaquil, Teotlaqui, buenas tardes. Y o también este variante, Teotlaquili, Teotlaquili. Tlapoyahualti, buenas noches. Las frases que comúnmente utilizamos son Kentika, ¿cómo estás? Kuali, bien, demuestra su estructura directa. Kentika, ¿cómo estás? Kuali, bien. Y tenemos influencia en el español. Palabras como chocolate, chocolate, aguacate, aguacatl y jitomate, xitomatl. Provienen directamente del náhuatl. Bien, hasta aquí con esta diapositiva. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Adelante. Ahorita les voy a compartir más ejemplos de los pronombres personales ligados y los pronombres personales independientes. Ya vamos aclarando, ¿no? ¿Cuáles son los independientes? En este caso, los independientes son los pronombres nejua, tejua, yehua, tejuame, amejuame. Y los que van ligados es ni, que es en caso de nejua, nejua, ni, tejua, ti, yehua, ki y tejuame ti, amejuame an y yejuame ki. Estos serían los independientes, ¿sí? Ali, Temestiani, tengo una duda aquí. ah, y primero, gracias por eso. De eso, de la anterior que estaba explicando sobre Nehua y el ligado de Ni, porque eso es lo que me estaba haciendo difícil, porque era como no entendía, era como una redundancia, pero es algo. Ajá, no, no es. Es explícito, pero tiene su diferente función. Y eso es lo que no entendía hasta ahorita, pero sí, Aquí entonces en esta Temachtiani diapositiva. tenía, De hecho, la vez pasada cuando creo que también tenía la misma duda, ¿no? quema Temachtiani, sí, Ya, pero pero no, lo expliqué así a grandes rasgos, pero ahorita aquí le agregué esta diapositiva, esta que ven en pantalla, sí, así me el por qué aclaró se usan más. necua y ni al mismo tiempo. Quema Temachtiani, y así, no, él era lo que no entendía, porque era Era como. redundante, decía. Sí, eso es lo que yo estaba pensando. Pues la otra vez entré un poco tarde, pero sí. Bueno, Temachani, aquí como había dicho anterior, Paqui, am, porque hay como tres aquí, diferentes maneras de decir Paqui, ¿no? Paqui, Paquis, Paquilisli. Paquilistli, Entonces, pero cuando se agrega ni Paqui, pero si se quita ni. No tiene sentido nomás decir Paqui, no. Sí, sí, nada más pues estás expresando alegría, pero no se sabe quién. pero Por si ejemplo, digo Paquilisli o Paquilis, Paquilistli es más, más reverencial. Por ejemplo, Paquilistli Panoyolo. y, Es como mi corazón está extremadamente contento.
Y Temachani, y si no, pero si no es, si nomás quiero, como si estoy escribiendo, pero no o sea, me tengo que referir a alguien, o nomás si quiero decir feliz, o tengo que decir él o ella está feliz, o estoy feliz. Sí, dependiendo del escrito. Por ejemplo, si está haciendo oraciones, sí hay que dar énfasis en quién es el que está contento en este caso. Ya, por ejemplo, si es un escrito, un poema, a lo mejor se puede utilizar el paquilistli. Quema, quema. En variantes dice paquiliscayo, 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 paquilistli. Serían las variantes. Pero, por ejemplo, cuando yo me refiero a mí, pues nejua, nejua, yo. Pero si nada más digo nipaki, pues estoy contento. Tipaki, estás contento. Cuando ya le agregamos el nejua, tú estás contento. Tejua tipaki, tú estás contento. Nejua nipaki, yo estoy contento, contenta. Nehuanipaki. O sea, me estoy dando énfasis en este caso cuando digo Nehua en mí, en yo. Esa sería la explicación. Ujú. Pero bueno, aquí igual esta diapositiva se los voy a compartir para que ustedes igual en casita lo analicen a profundidad. Bien, entonces les decía que les voy a presentar otros ejemplos de los pronombres personales que son independientes y los que van ligados. Ya vimos cuáles son los que son independientes y los que están ligados al verbo. Igual, dice que podemos encontrar dos clases de pronombres personales, que son los independientes y los ligados, o también llamados prefijos de sujeto, como mostramos a continuación. Pronombres sin relación inmediata con el nombre o con el verbo. Pronombre personal independiente. Es lo que veíamos. Ejemplo, este es el que está ligado. Ni más el verbo, el ser, yo. Nehua ni cuatlashkali. Yo como tortilla. En caso del independiente ni es yo. En cua es el verbo comer. Nehua ni tlacua, ni tlacua. O también podemos decir nehua nicua, nicua, ni tlacua, ni tlacua o nicua. ¿Cuál sería la diferencia? En que aquí, pues, ni tlacua así es en forma, pues, general, ¿no? Que estoy comiendo tortilla, estoy comiendo el guisado, o no sé, lo que esté comiendo. Entonces, todo eso. Todo ese conjunto es Nitlacua. En cambio, cuando digo Nicua, por ejemplo, estoy especificando Nicua Tlaxcali. Estoy comiendo tortilla. Nicua, Nicua Yetl. Estoy comiendo frijol. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Tenemos, a ver si logran ver. En caso de los independientes y los ligados, los tenemos en singular. Les voy a presentar algunas variantes. En caso de Nehua, en algunos lugares lo van a encontrar como ne, ne. En otros lugares lo pueden encontrar como naja, naja. Y en algunos lugares lo pronuncian como nehuatl, yo.
Y en caso de los ligados, ni más el verbo. En este caso, ejemplificamos con cochi, dormir. Ni cochi, yo duermo. Ni miquilistli, ni miquilistli, soy la muerte. Yo soy la muerte. Ni miquilistli. En caso de Tehua, lo podemos encontrar con la variante te y tehuatl. También lo podemos encontrar con taja, taja, es la variante. Vamos a ejemplificar con el ligado. Es ti, titonatiu. Tú eres el generador de luz y calor. Tipiltzin, tipiltzin tecutli. Tú eres el señor niño. Titeotzin, tú eres el honorable sagrada energía. Teotl, teotl, li, intli. Yehua, yehua, yehuatl, él o ella. Esas son las variantes de yehua. Y en caso del ligado sería ki, yehua, kikua, yelotl. Ella, ella o él come elote. Yehua, él o ella. Nikneki, quiero. Nik. Ninehnemi panojtli, camino en el sendero. En sí, la K es lo o la. Oni, beber. Tik, oni, atl, tú bebes agua. Nikoni, monemilis, bebo tu existir. Nemilistli, existir. Nemi, vida. Ashkan, wanikan, ahora y aquí. Amejuame, anteotzin. Que non antlanextilihque, cómo amanecieron. Itzcuin, tzi, kuali, noyolo, paki, pampanemi, nantli, madre, to, nuestro, tonantzin, tzin, tzin, tzincotl, chitotzitzin. Son frases que pueden utilizar para rellenar los cuadros de la presentación anterior. En caso de tejuame, podemos encontrar la variante tejuanti, nosotros. En caso de los ligados, es ti más el verbo sustantivo y la pluralización. En este caso utilizamos la H y bueno, en algunos escritos ustedes lo van a encontrar con J. Si se dan cuenta, si son observadores, aquí está escrito con la U y con la J. Ya en la primera presentación, todo está escrito con H y con W. He aquí la diferencia. Pero, pues, finalmente, al momento de leerlas, pues prácticamente similar. Yehuame choca, paqui, coyotl, sihuame mujeres, tlacatl, persona, noquichtli, hombre, tlacatecolotl, persona, tecolote, anmejuame, anquicuas moli, ustedes comen mole. Tla se refiere a varias cosas. Xitlacuacan, noicniwan, coman, hermanos.
Tejome, ticoyome, nosotros somos coyotes. Les presento otros ejemplos donde utilizamos, si se fijan, utilizamos el pronombre independiente y el ligado. Nehua ni yejecatl. Yo soy viento. Y tenemos el ligado. Yo ni yejecatl. Ni yejecatl. Entonces aquí sería soy viento, ni yejecatl. Paqui, feliz. Ni paqui, soy feliz. Ni paqui, soy feliz. Yoli, vida. Yolotl, corazón. Ni yolpaqui, soy feliz de la vida. Soy feliz en la vida. Ni yolpaqui, mi corazón es feliz. Nejua no toca. Se yao, se lo tecolotl. Yo soy la siembra Sebastián. de mi nombre, ¿sí? Oh, perdón, disculpe. Ahí con Paqui para decir feliz día, puedo decir Tonali Paqui o Paqui Tonali, nomás como decirlo en general. Feliz día. Paquilistonali. Paquilis Tonali. Paquilistonali. ¿Cuál es? Sí, porque si digo paquitonali, es como decir el sol está contento. Ajá. ¿Qué más? Entonces, seguimos. Nefua no toca. Un herrero, ocelote, tecolote, búho. Verbo pía es tener. Nicpia. Aquí es para los verbos. Decíamos cuando nos encontramos con el nick. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A un verbo regular o irregular? Irregular, ¿no? Irregular, exactamente. En el idioma náhuatl los números también funcionan como pluralizadores. Por ejemplo, dice el nicpia tengo. Nejo nicpia o mempualihuanyeyi xiuitl. Yo tengo 43 años. O me empuali. No es la partícula posesiva en primera persona, que esto lo vamos a ver más adelante en una sesión. Nicpia no chan, yo tengo mi hogar, mi casa. Nicpia no chan, hogar. Cuando digo Nicpia nocal, es yo tengo mi casa. Y no chan se refiere a hogar. Nicpia nocal, tengo mi casa. Nejonotoca, yo me llamo, Notzonquisca, mis apellidos, Nicpia, Xihuitl y Nechiolpactia. Entonces, con esta tercera sesión ya pueden ir rellenando la presentación de ustedes. Primeramente el nombre, apellidos, cuántos años y me hace feliz. De hecho, para la próxima sesión vamos a ver los números para que pues igual, si ustedes tienen la oportunidad de buscar, indagar algo sobre los números, pues bien para que tengan una noción de lo que vamos a ver la próxima semana. Aquí tenemos los ligados, Nicochi, yo duermo, Ticochi, tú duermes, Cochi, él o ella duerme, Ticochi,
nosotros dormimos, Ancochi, ustedes duermen y Cochi, ellos o ellas duermen. Si se dieron cuenta, aquí en este verbo hay ausencia de prefijo, entonces quiere decir que estamos trabajando con un verbo regular. Y bueno, para que igual ustedes vayan adentrando a la escritura, pueden realizar estas oraciones con estos verbos que tenemos del lado derecho. Entonces los verbos son cochi, dormir, huetzca, reír, cua, comer, choca, llorar, paqui, feliz, tlastoa, hablar, nehnemi, caminar, oni, beber, paca, lavar y noza, llamar. Por ejemplo, aquí están revueltos verbos regulares y verbos irregulares para que ustedes ya empiecen a identificarlos. Vamos a presentarles el tsin. El tsin se refiere a honorable o venerable. También lo podemos encontrar como diminutivo. Tzitzin, pequeño, se usa para el diminutivo. Tsin también podemos encontrarlo como un locativo. Le agregamos tsin a los pronombres propios. En este caso tenemos el ejemplo de Martín. Si le agregamos el tsin, ya va a ser honorable Martín. Va a ser Martín tsin. Martín tsin, honorable Martín. Armando, Armando tsin, honorable Armando. Kenun tinemi, ¿cómo estás? Kuali, no iknitsin, guantejua. Bien, mi honorable hermano, ¿y tú? Tlatemiquilistli, sueño, persona que muere como una roca y viaja en lo abstracto. Tlatemiquilistli, nehua ni tlatemiqui, nehua ni temiki mouetzcalis. Yo sueño con tu sonrisa. Tlanextili, tlanextili, tla se refiere a cosas. Nestia, encontrar, aparecer. Y Tili, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para vivir. A eso se refiere Tlanestili, ¿sí? Aquí tenemos el desglose de Tlanestili. Y Cualitonali, buen día. Teotlaquili, Teotzin, energía sagrada. Tlaki es cosechar fruto. Li, lo que obtienes. Tú como energía sagrada, ¿qué has logrado hasta ahora? Cualiteotlac, buenas tardes. Tlapoyahualti, Tlapoyahuaca se refiere a oscureciendo, pues en esta parte donde ya está oscureciendo. Yahualti, círculo, en este medio círculo que ha avanzado del día que lograste como una reflexión. Lo podemos entender de esta manera. Y bueno, aquí lo que les presenté en estos diapositivas, igual pueden encontrar palabras que pueden trabajar en los cuadros, en estos cuadros, ya que para esta semana van a trabajar estos cuadros, lo que son los pronombres, prefijo más el verbo regular y los otros que son prefijo y verbo nada más. Aquí ya no vamos
escribir el, el pronombre. En este cuadro ya no vamos a escribir el pronombre, solamente vamos a trabajar con prefijo y verbo, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda del trabajo que van a realizar para esta semana? Amo Temastiani. Bien, Noche. ¿Cuál? Amo. muy bien. ¿Sí? Bien, entonces vamos a trabajar y bueno, ahorita les voy a compartir en este cuadro a ver si alcanzan a ver, donde dice este pronombre, prefijo y verbo. Este es el cuadro que ustedes van a trabajar. Esto es en caso de los verbos regulares. Y para los verbos irregulares, este otro cuadro, igual de manera rápida se los presento. Por ejemplo, dice Nehua Nichoka, Tehuatichoca, Yehuachoca, Tehuametichoca, Mehuame Anchoca, Yehuamechoca. Y en caso de los irregulares, nada más utilizamos el prefijo. Aquí ya no utilizamos el pronombre. Esto queda descartado. Trabajamos con prefijo y verbo. Sería este Nehuan ni Namaka, Tehua Tinamaka, Yehuakinamaka, Tehuame Tinamaka, Amehuame Ankinamaka y Yehuame Kinamaka. Nehuanikneki, Tehuatikneki, Yehuakineki, Tehuametikneki, Amehuame Ankineki, Yehuamekineki. Nehua Nikchiwa, Tehuatikchiwa, Yehuakichiwa, Tehuametichiwa, Amehuame Ankichiwa y Yehuame Kichiwa. Nehua Niktoka, Tehuatiktoka, Yehuakitoka, Tehuamestiktoka, Amehuame Ankitoka y Yehuame Kitoka. Aquí siguiendo la aclaración de la diapositiva que les presenté, entonces aquí sería yo estoy llorando. Tú estás llorando. Él o ella está. Nosotros estamos y ustedes están llorando. Ustedes están llorando. Ellas o ellos están llorando. Nehuanicochi. Yo estoy
durmiendo. Tú estás durmiendo. Él o ella está durmiendo. Nosotros estamos durmiendo. Ustedes están durmiendo y ellos o ellas están durmiendo. El otro ejemplo, Nehua Nitlacua. Yo estoy comiendo. Tehuatitlacua. Tú estás comiendo. Yehua Tlacua. Él o ella está comiendo. Tehuame Titlacua. Nosotros estamos comiendo. Y Amejuame Antlacua. Ustedes están comiendo. Yehuame Tlacua. Ellos o ellas están comiendo. Así queda para este ejemplo. Y para el último ejemplo, Nejua Nitlachpana. Yo estoy barriendo. Yo estoy barriendo. Tú estás barriendo. Él o ella está barriendo. Nosotros estamos barriendo. Nosotros estamos barriendo. Amejuame Antlachpana. Ustedes están barriendo. Y Yehuame Tlachpana. Ellos o ellas están barriendo. Sí, entonces este es el ejemplo. Igual ustedes lo van a realizar con sus propios verbos, los verbos que ustedes elijan. Igual de esta manera va a quedar su tabla. En el primer, en la primera tabla vamos a escribir el pronombre, el prefijo y el verbo. ¿Sale? Entonces, Nehua, tenemos el pronombre independiente, tenemos el ligado ni y tenemos el verbo choca. Este va junto. Aquí le estoy dando una separación para que ustedes identifiquen el
independiente, el ligado y el verbo. Y en este otro cuadro solamente van a trabajar el prefijo y el verbo. Prefijo y verbo. Nejua, nejua. Nada más vamos a escribir Nick, Nick Namaka. Bueno, este otro es de los verbos irregulares. El primer cuadro es de los verbos regulares, con el pronombre, el prefijo más el verbo. En este otro cuadro, igual vamos a trabajar el pronombre, prefijo y verbo. Esto es para los irregulares. Esto es para regular, irregular. Y aquí tenemos el prefijo. Este cuadro es el que les decía. Nada más vamos a trabajar con prefijo más el verbo regular. Y este otro cuadro, igual el prefijo y verbo irregular. Entonces son dos y dos. Dos, dos y dos. Para que no se confundan. En el primero, para los verbos regulares, tenemos pronombre, prefijo y verbo. El segundo, para los irregulares, pronombre, prefijo y verbo. En este otro es trabajar con prefijo y verbo regular. Y en el siguiente, prefijo y verbo irregular. ¿Sí quedó entendido? De esta manera va a quedar su trabajo. Este es un trabajito que, este, que les presento, pero ustedes van a realizar lo suyo. ¿Vale? Entonces, este es el trabajo que ustedes van a realizar para esta semana, estos días. Y les pregunto, ¿hasta aquí hay alguna duda? O sea, ¿lo vamos a hacer con otros verbos? Sí, ¿no? Sí, sí, bueno, las que ustedes consideren. Ujú. Pueden, no, no precisamente pueden, si es que pueden realizar con dos o tres verbos, adelante. Porque yo aquí le puse uno, dos, tres, cuatro, cinco verbos por cada cuadro. Pero igual, si ustedes piensan que con dos o tres, adelante, es suficiente. Aquí la intención es de que ustedes empiecen ya a escribir, se, se sumerjan a la escritura del náhuatl. Ya con estos ejemplos, pues igual está claro. Igual los ejemplos que les presentaba en las diapositivas, de ahí pueden retomar los ejemplos. O si quieren que les comparta también este archivo, adelante, se los comparto. Lo guardamos. Pues si no lo puede compartir, pues yo se lo agradecería. Sí, sí, sí. Entonces, terminando la clase, pues lo compartimos. ¿Hay más dudas sobre los cuadros? Miren, prácticamente lo que les presenté son estos. Aquí tenemos los dos cuadros con los pronombre, prefijo y verbo regular, pronombre más prefijo más el verbo irregular. Aquí los dos cuadros vamos a trabajar con pronombre independiente. Por ejemplo, Nejua, Niknamaka. Tenemos el independiente, prefijo y el verbo. En este caso es regular e irregular. Y lo de los cuadros de abajo, los de acá, los que están viendo en pantalla, aquí vamos a trabajar únicamente con prefijo y verbo regular. Y el de abajo, prefijo más verbo irregular. Entonces, estos son los cuadros que van a trabajar.
¿Hasta aquí hay alguna duda? Todo bien, Temastiani. Bien, bien, entonces pues creo que si no hay más dudas, pues hasta aquí dejamos la clase. Les voy a compartir los materiales y nos estaríamos viendo dentro de 8 días para que ustedes avancen estos días y cualquier duda, comentario, háganlo saber aquí en el grupo de WhatsApp. Aquí vamos a estar disipando dudas. Tasukamati, Temastiani.